Hoy día viernes, bueno, vamos a abrir este micro legal e informativo. Está el doctor Mariano Estebañer, lo hacemos los jueves al micro, por ciertas cuestiones lo vamos a hacer este día viernes. Mariano, buen día, bienvenido, ¿cómo andás? Muy buenos días, Rodrigo, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Integral. Y hoy viernes. ¿Trabajando un feriado? Exactamente. No quería faltar 2 semanas seguidas al micro y dije, no, tenemos que hacerlo. Ayer me tocó viaje y audiencia, entonces estuve complicado. Bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Violencia de género, entiendo. Exactamente. Voy a tratar brevemente el tema de violencia. Creo que es un tema que nos está culminando a hablar, un tema que nos lleva a hablar justamente por la actualidad. Así que creo que es... muy importante lo que sucedió en Mansilla, y bueno, creo que hay que hablar del tema. Lamentablemente es un tema muy importante que por ahí en algunas esferas es dejado de lado, digamos, no es hablado, y yo considero que hoy el micro es una oportunidad muy importante como para charlar del tema. Seguro, dar la mirada del tema legal en el marco de todos estos temas de violencia de género, digo, sin centrarnos por ahí en el caso de Mansilla, pero lo hemos consultado con distintas personas relacionadas a la parte jurídica. Sabemos que hay muchísimas denuncias por violencia de género, amparos, distintos fallos y demás, y está bueno llevar información con respecto a esto, ¿no? Exactamente. Bueno, en Entre Ríos tenemos la ley, la 10.956, que es actual. También tenemos la ley nacional, la 26, la 485, y en ese marco la ley establece diferentes cuestiones, que es muy importante para que todas las mujeres, también hay una ley de violencia familiar que permite a los diferentes integrantes de un núcleo familiar realizar denuncias de violencia, y en ese marco lo que se considera violencia es una determinada conducta, una omisión, determinadas actitudes, ¿no es cierto?, que producen daño, ¿no es cierto?, a las mujeres, en este caso, o a los niños en el caso de la ley de violencia familiar. Lo voy a hablar así a grandes rasgos, ¿no es cierto? En ese marco, lo que se considera que estas leyes protegen, cuáles son los intereses, cuáles son los bienes, ¿no es cierto?, que protegen. Estamos hablando de la vida, por supuesto, de las mujeres, de la integridad, de la salud psicofísica, aparte de, por supuesto, la seguridad y otras cuestiones comunes, que también puede ser desde el punto de vista económico. Bien. Son cuestiones muy importantes. ¿En qué ámbito se puede dar, según el tipo de violencia que existen hoy, estableciendo por supuesto los parámetros que toma la ley? Sí. Tenemos una violencia que puede ser institucional, tenemos una violencia doméstica, en el ámbito en la casa. Exactamente. Bien. Tenemos también la violencia lo que es laboral, también la violencia mediática, la violencia obstétrica y también la violencia institucional. No sé si la había nombrado. Sí. Esos son los diferentes ámbitos donde se puede dar la violencia y se la clasifica de esa forma, como lo nombré. Luego tenemos otro tipo de clasificación basado, ¿no es cierto?, en las diferentes maneras de que se ejerce la violencia. La violencia puede ser física, también la violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser sexual, también la violencia puede ser económica. Y ahí quiero hacer un parate como para hablar de algunas cuestiones que siempre recibimos consultas para brindar orientación, porque hay muchas personas que consideran que la violencia solamente es la física o la psicológica. Claro, que una mujer sufre violencia simplemente cuando la golpean. Exactamente, o cuando la agreden psicológicamente. Bien. Y no es así. Hay montones de casos de violencia económica que se dan, por ejemplo, con diferentes medios. Por ejemplo, cuando un padre no abona la cuota alimentaria, hay determinados casos donde se considera violencia económica. Bien. Entonces es muy importante tener en cuenta para que se asesoren, para que vayan a su estudio jurídico de confianza, para que consulten en la policía, puede ser, en el juzgado de paz, las situaciones que están sufriendo, que están viviendo, para realizar la denuncia pertinente. Y es muy importante. Un tema fundamental que quiero tratar dentro de la brevedad, ¿no es cierto?, del micro, todo eso, porque es un tema muy extenso, los diferentes derechos que existen, ¿no es cierto? Las mujeres que sufren violencia, tanto como los integrantes de la familia que sufren violencia, tienen derecho, como lo establece la ley, tanto la ley provincial como la ley nacional. También hay instrumentos internacionales como la Convención Belén du Pará, que establecen los diferentes derechos que tienen las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser escuchados
y a no ser revictimizados, tienen derecho a una respuesta judicial rápida y oportuna, ¿no es cierto? Tienen derecho, por supuesto, a un tratamiento psicológico y diferentes medidas, ¿no es cierto?, diferentes derechos que tienen las víctimas que sufren violencia. También algo que quería dejar bien en claro en el micro es que con la reglamentación de las leyes, tanto provinciales como nacionales, de violencia, lo que se trata es de brindar un acceso rápido, ¿no es cierto?, a lo que es la justicia. Bien. En ese sentido, hay diferentes formas en las cuales se puede realizar una denuncia de violencia de género. Se puede realizar en la comisaría, se puede realizar en fiscalía, en defensoría, en el juzgado de paz, en forma directa, ¿no es cierto?, también. Lo más habitual es que, por supuesto, cuando suceden estos hechos, se haga la denuncia en la comisaría. Bien. Pero también hasta se puede realizar en la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial de Entre Ríos, hay una página también habilitada para que se realicen denuncias en forma online, digamos, también. Bien. Pero por eso... ¿Tienen respuesta inmediata esas online? Sí, yo tengo entendido que sí, porque enseguida se lo deriva. Bien. De la oficina a la dependencia para que inmediatamente cumpla con los plazos establecidos, ¿no es cierto?, dentro de la ley. El plazo de respuesta tiene que ser de las medidas de protección, ¿no es cierto?, tiene que ser dentro de las 24 horas. Claro. Por eso son medidas excepcionales, muy rápidas, expeditas, como se conoce el nombre en los términos jurídicos, y esas medidas son de protección, o sea que tienen que ser medidas inmediatas y eficaces, ¿no es cierto?, que protejan la integridad de la persona, del denunciante, de la víctima. Bien. ¿No es cierto? ¿Alguna prohibición de acercamiento, algún botón antipánico, una cosa de esta? Exactamente, Rodrigo, como es de público conocimiento, digamos, la medida más conocida dentro de lo que es las medidas de violencia de género es la medida de la prohibición de acercamiento, que le dicen la prohibición de contacto, ¿no es cierto?, que se establece con una perimetral, determinada cantidad de metros, para que la víctima, digamos, no sufra ningún tipo de agresión ni de violencia. Luego, hay diferentes medidas que se pueden tomar, como también la prohibición de acercamiento a determinados establecimientos, por ejemplo, como también medidas en cuanto a los hijos, a los chicos, y también medidas de tipo económicas, como pueden ser con relación a los bienes que eran de la pareja, ¿no es cierto?, sí, o los cónyuges. Entonces, es muy amplio. Bien. Te quiero consultar, este tipo de denuncias, ¿queda simplemente en una prohibición de acercamiento o después hay una investigación, una resolución, un posible juicio, o queda simplemente en esto? No sé si entiende. Sí. A ver si entiendo. No, esto no son juicios, por así decirlo. Estas son medidas de protección. Bien. No hay ningún tipo digamos, no hay que ningún juicio posterior. Bien. Digamos, la idea justamente de las leyes de violencia de género es establecer medidas eficaces e inmediatas, ¿no es cierto?, que protejan a la víctima. Por eso no hay un juicio posterior, o no hay una contradicción, como se dice en derecho, digamos, como para, digamos, que entorpezca el proceso. Bien. Se aplica una medida de estas, por ejemplo, prohibición de acercamiento, si esta medida funciona, queda ahí. Y si no funciona, bueno, seguramente se avance con algo más. Se pueden, cuando hay incumplimiento de las medidas, se pueden, digamos, también se puede producir un delito penal, digamos, cuando se incumple con una medida. Eso es comunicado inmediatamente a la policía, y el fiscal toma conocimiento de eso. Y también puede ser que las medidas sean prorrogadas en el tiempo, digamos, por incumplimiento, digamos, de los denunciados, digamos, sea el tratamiento psicológico, sea por el incumplimiento de la medida, por diferentes razones, se puede dar prórrogas de las medidas de violencia de género. Quiero preguntarte, Mariano, sobre el tema de la violencia económica. Intuyo que lo más común es el no pago de la cuota alimentaria, por ejemplo. Intuyo que es lo que más se ve. Conozco casos, o bueno, he escuchado, creo que todo el mundo lo ha hecho, de casos en donde el hombre dice, bueno, pero la verdad que no tengo, estoy sin trabajo, no tengo. Siendo breves, ¿cómo se resuelve esta situación? Porque entiendo que es compleja. Sí, muy, muy compleja. Eso ya sería más un tema como para no propio, digamos, de lo que es violencia de género, porque sería más un tema como para discutir en lo que sería un juicio de alimentos. Digamos, cuando hay cuestiones relacionadas, digamos, con el caudal económico o las posibilidades de aportar, ¿no es cierto?, del alimentante.
Por eso digo, siendo claros en el tema jurídico, ese caso particular, digamos, sería como para discutirlo dentro de un juicio de alimentos, digamos. Bien. Más allá de que en las medidas de violencia se pueden disponer medidas económicas, como puede ser la fijación de una cuota alimentaria. Bien. Pero hay diversas situaciones, digamos, que se pueden dar, que son casos conocidos, ¿no es cierto?, de violencia económica, y no son solamente el no pago de la cuota alimentaria, también el ocultamiento de bienes por parte de la pareja, la prohibición de algunas parejas por ejemplo, de que... ¿Eso también es violencia económica, ocultamiento de bienes? Sí, eso es. Por ejemplo, yo compro un automóvil y no le digo nada a mi esposa en este caso. ¿Eso es violencia económica? Se puede considerar violencia económica también, si vos lo inscribís, digamos, el ocultamiento de bienes o inscribirlo a nombre de otra persona, de forma fraudulenta, digamos, como para evitar, digamos, que pase a ser un bien ganancial en el caso. También se dan diferentes situaciones, como no solamente el ocultamiento de bienes, el no pago de cuota alimentaria, también se puede dar que se le impida a una persona trabajar. El hecho de prohibirle a una persona que trabaje para que esté en la casa, por ejemplo, como doy un caso por decirlo así, un caso que la gente puede entender. Concreto, palpable, claro. Exactamente, es un caso de violencia económica, digamos. Entonces, es muy amplio el tema de violencia económica en ese ámbito, y bueno, hay diferentes situaciones que se pueden dar. Bien, perfecto. Es muy complejo el tema, siempre la recomendación es hacer la denuncia lo más rápido que se pueda, ¿no? Una mujer ante una situación de violencia, que como explicaste son muchas aristas, bueno, siempre es importante hacer la denuncia. Sí, exactamente. La intención del micro, ante todo este suceso el femicidio, ¿no es cierto?, de Mansilla, que nos conmovió a todos, lo que quería era refrescar este tema, hablar de la importancia, digamos, del trabajo, por ejemplo, del área en materia de la mujer. Es un trabajo muy, muy importante, el trabajo mancomunado con desarrollo, con el juzgado de paz, con la policía, es muy importante, y hay formas inmediatas de hacer la denuncia que las mujeres que sufren violencia siempre lo tienen que tener en cuenta. No es solamente ir a la comisaría, se puede hacer a través de fiscalía, defensoría, como decía, en forma online, ir al juzgado de paz directamente. Bien. Entonces, si se encuentran en una situación que puede ser entendida como de violencia, tienen que inmediatamente realizar la denuncia para que la justicia pueda tomar las medidas pertinentes. Bueno, se ve que interesó este tema de la violencia económica o de la que es la cuota alimentaria. Yo te tiro una pregunta, ya que llega de la audiencia, que ya, bueno, lo mencionaste vos, que se tiene que dirimir como en otro ámbito, pero te leo la pregunta concreta. Pregunto al abogado, ¿por qué o en qué situación tienen los abuelos que pagar la alimentación o la cuota alimentaria? Que ese ya es un tema de alimentos. Claro. Es un tema de alimentos. Por eso, es otra área ya. Sí, exactamente. Pero también cabe la posibilidad, es cierto, que los abuelos tengan que pagar la cuota alimentaria, que se dan en situaciones generalmente, voy a hablar en general, por eso este oyente no quiero hablar, porque no conozco el caso en particular, es más una consulta, digamos, en general, ¿no es cierto? Pero se dan situaciones donde se cita los juicios de alimentos a los abuelos cuando los padres no cumplen con la cuota alimentaria. Entonces, al darse esa situación de solidaridad familiar, hay situaciones en las cuales se compromete proporcionalmente en parte a los abuelos, o que los abuelos tengan que pagar el 100% de la cuota alimentaria en el caso de que los padres no cumplan. Bien. Pero recordemos que ya es otra área, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de alimentos, tema violencia. Estamos hablando de alimentos. Mariano, ¿nos queda algo en el tintero, ya que hoy estamos con un panorama completo? Estamos muy bien, te agradezco, Rodrigo, el espacio por tratar el tema, es un tema muy sensible, sé que la audiencia está escuchando, y le pido que si hay alguna mujer que está sufriendo violencia, tiene que realizar la denuncia, puede realizarla en cualquiera de los lugares que nombré, pero por favor es muy importante que hagan la denuncia. Bien, gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Mariano Estebañer, en este micro legal e informativo. Faltan poquitos minutos para las 10:30 de la mañana. Ponele ritmo a tu jornada, dale.